voy a explicar rápidamente la presentación que les compartí la semana pasada. Y en un segundo video vamos a ver cómo realizar el programa ya en ESE Design Suite. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Vamos a ver en esta presentación el diseño de un sumador mediante el uso de componentes en ESE Design Suite. Vamos a ver primero, como introducción, a qué se refiere el diseño estructural en lenguaje VHDL, y en base a esto vamos a diseñar un sumador de 4 bits usando medios sumadores, sumadores completos, aunque ya en la práctica vamos a utilizar únicamente sumadores completos. En la entidad de diseño tenemos que nuestro programa va a constar de 2 entradas, ¿sí? Que va a ser la entrada 1 y la entrada 2, cada una de 4 bits, ¿sí? Y bueno, sabemos que al sumar de resultado vamos a tener 4 bits y un posible acarreo de salida. En el diagrama de bloques tenemos que, bueno, esto se tiene que hacer bit por bit, ¿sí? Vamos a sumar el bit que está en la posición 0, el A0 con el B0, ¿sí? Y bueno, con un sumador completo vamos a obtener el resultado de la suma y posiblemente vamos a tener un acarreo de salida. Sí, este primer bloque estaría conformado por un semisumador, porque el semisumador tiene 2 entradas y 2 salidas, y el segundo, que ya es un sumador completo, pues está considerando un posible acarreo de entrada, y sumamos el bit de la siguiente posición, que sería el A1 con el B1, genera la suma y posiblemente un acarreo de salida. Sí, y de esta forma estaríamos sumando 2 números binarios de 4 bits, el de la posición, los bits de la posición 0, de la posición 1, posición 2 y posición 3. Sí, el resultado estaría guardado en suma 0, 1, 2 y 3 y posiblemente un acarreo de salida. Por eso tenemos aquí que tenemos 4 bits de entrada, 4 bits de entrada para el otro número de 4 bits, el resultado de 4 bits y el posible acarreo de salida. Aquí tendríamos, por ejemplo, al número A, y aquí en la entrada 2 tendríamos al número B. Entonces, vamos a realizar la descripción en VHDL de un medio sumador, la descripción en VHDL de un sumador completo. Se realiza la integración, que se refiere al diseño del archivo de alto nivel, la verificación, ¿sí? Es decir, el checar que todo esté bien en el lenguaje VHDL, que no haya ningún error de escritura en el código, y finalmente la simulación del diseño. Entonces, fíjense bien, de un sumador medio vamos a contar con 2 entradas, que son A y B, con la salida, que es la suma, y el acarreo de salida, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la tabla de verdad, ¿sí? De un sumador medio, tenemos que el resultado de la suma está definido por A XOR B, ¿sí? Y el acarreo de salida está formado por A AND B. Esto, como ejercicio, háganlo ustedes haciendo la tabla de verdad, ¿sí? Y obteniendo la función. ¿Cómo sería el código en VHDL para este medio sumador? ¿Sí? Bueno, tenemos que nuestra entidad va a estar formada por A y B, que son los 2 bits de entrada, y Cout y suma, que son los 2 bits de salida. Estamos hablando de un solo bit, es un sumador medio. Se llama aquí mi entidad sumador medio, ¿sí? Y bueno, su arquitectura, ¿cómo va a estar conformada? ¿Sí? Cout va a estar definido, o se le va a dar el valor de A AND B, ¿sí? Como lo teníamos aquí, A AND B. Y suma va a estar dado por A XOR B, ¿sí? Y bueno, termina nuestra arquitectura. Aquí está el ejemplo de la simulación, ¿sí? Estoy dándole valores a las variables, ¿sí? Tenemos que cuando sumamos 0 más 0, pues tenemos 0 a la suma y 0 de acarreo. Vamos a ver, por ejemplo, donde tenemos A1 y B0, tenemos el acarreo de salida es 0 y la suma 1. 1 más 0 da 1. O cuando tenemos 1 más 1, la suma da 0 y el acarreo de salida da 1, ¿sí? Es decir, 1 más 1 nos da 10.
Ahora, para el caso de un sumador completo, pues vamos a tener nuestros 2 bits de entrada, que son los que vamos a sumar, y consideramos también un acarreo de entrada, y el resultado va a ser la suma y el posible acarreo de salida. Sí, haciendo la tabla de verdad y obteniendo las funciones, vamos a obtener, háganlo ustedes como ejercicio para comprobar esto, la suma va a estar dada por A XOR B XOR el acarreo de entrada, y el acarreo de salida va a estar dado por A AND B or A XOR B AND el acarreo de entrada. Sí, aquí para la implementación de estas funciones en VHDL es muy importante, ¿sí?, el orden de las operaciones, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con los paréntesis. Ahora, ¿cómo estaría dado el código en VHDL? Ahora vamos a tener 3 entradas, que son A y B, los bits que vamos a sumar y el acarreo de entrada. Y de salida, la suma, el resultado de la suma y el acarreo de salida. Todo es de un solo bit. Dentro de arquitectura, fíjense bien, para el acarreo de salida vamos a tener A AND B OR, ¿sí? Se va a realizar la operación A XOR B AND CIN, y todo esto se va a hacer una OR con A AND B. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante que tengan cuidado con los paréntesis, ¿sí?, para que realmente se realice esta operación que tenemos aquí, a la que llegamos. Y la suma va a estar dada por A XOR B XOR CIN. El resultado de la simulación está aquí. Coloqué todas las combinaciones de la tabla de verdad, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en este segundo caso, donde A vale 0, B vale 0 y CIN vale 1. Sería 0 más 0 más 1, pues nos da un 1 con un acarreo de salida 0. Por ejemplo, aquí donde tenemos, aquí, B1 y el acarreo de entrada 1, 1 más 1 nos va a dar 10, ¿sí? La suma 0 y el acarreo de salida 1. Por ejemplo, acá al final donde todos valen 1, pues sería 1 más 1, 10 más 1, 11, ¿sí? Tanto la suma como el acarreo de salida nos dan 1. Ahora, fíjense bien, en base a esto ya tenemos entonces programado en VHDL el sumador completo y el medio sumador, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, y todo esto para un solo bit, vamos a ver cómo podemos integrarlos para poder formar entonces el sumador de 4 bits. Entonces vamos a ir en nuestra barra del lado izquierdo, donde dice View HDL Instantiation Template. ¿Sí? Y aquí, bueno, vamos a generar algo que se conoce como componente. Se crea un componente en Design Utilities View HDL Instantiation Template, ¿sí? Que es en Design Utilities, ¿sí? En la pestañita de Design Utilities tenemos que seleccionar esta última opción. Y bueno, se va a generar automáticamente este template, ¿sí? De sumador completo. Si se dan cuenta, está conformado por la A, la B, el acarreo de entrada, la suma y el acarreo de salida. Aquí lo que estoy haciendo en este proyecto de ES Design Suite es hacer el sumador de 4 bits con puros sumadores completos, considerando que el primer acarreo de inicio pues tenga un 0. Entonces se realizó el código en VHDL del sumador completo y después se está creando este componente, sí, que es un template. Si se dan cuenta, pues son los 2 bits de entrada, el acarreo de entrada de CIN y suma y cout, que son los 2 bits de salida, y genera, sí, esta plantilla que está vacía. Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Todo este código que se creó se copia y se va a pegar en otro código de VHDL. Entonces vamos a ver, a lo que queremos llegar es a programar, ¿sí? Esta entidad que va a tener la entrada de 2 números de 4 bits. Queremos generar el resultado que va a ser su suma y bueno, vamos a tener posiblemente un acarreo de salida, ¿sí? Entonces vimos que está formado entonces por 4 sumadores. Este puede ser considerado también un sumador completo, ¿no? Con un acarreo de entrada aquí, ¿sí? Y el acarreo de salida pues se va pasando a la siguiente posición, ¿sí? Tal como si lo hiciéramos a mano. Entonces, se agrega un código en VHDL para el sumador de 4 bits y se le da prioridad, lo que se conoce como Set as Top Module.
Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, fíjense bien. Voy a crear una entidad, ¿sí?, para mi sumador de 4 bits. ¿Sí? Este va a contener entonces 3 entradas, que va a ser nuestros dos números de 4 bits que vamos a sumar, que los estoy nombrando aquí como entrada 1, entrada 2, ¿sí?, donde son vectores de 4 bits, ¿sí?, de 3 a 0, ¿sí?, o sea, 0, 1, 2 y 3. Son las dos entradas, el acarreo de entrada que va a ser de un solo bit y el acarreo de salida que va a ser de un solo bit también, es decir, es este de aquí, ¿sí? Nada más que aquí estamos considerando también un bit de entrada, ¿sí? Y bueno, nuestro bit de salida y nuestro vector de 4 bits, que sería este el resultado. Ahora, recuerdan que en la plantilla que generamos aquí, sí les dije, hay que copiar, ¿sí? Se copia este código que se genera y se pega entonces aquí, ¿sí? Esto es tal cual. Copy, paste hasta esta primera sección, ¿sí? Entonces se copia el componente, donde si se dan cuenta pues es la estructura de un sumador completo, y después se coloca el begin y se copia la siguiente sección, que sería esta de aquí. Entonces, pero como vamos a utilizar 4 sumadores completos, pues lo tengo que copiar y pegar 4 veces, ¿sí? O sea, queda aquí para el bit 0, para el bit 1, para el bit 2, para el bit 3. Entonces lo que hago aquí es ir cambiando los nombres, ¿sí? Por ejemplo, aquí está un 1B, sumador completo 1B. Entonces, aquí le estoy agregando un guión bajo 0, ¿sí?, para el que va a ser la suma de mi posición 0, guión bajo 1, guión bajo 2, guión bajo 3. Sí, se tienen que llamar diferentes, si no, al realizar la sintaxis nos va a marcar como un error, ¿sí? Entonces, hasta este punto, hasta esta diapositiva, lo único que se ha hecho es copiar, ¿sí? Se colocó también aquí el begin y bueno, se tiene que colocar el donde se finaliza, ¿no? En sí ya la arquitectura. Ahora voy a hacer aquí un acercamiento. Entonces quedamos que se agrega, le puse guión bajo y la posición del bit para indicar a qué bit me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces fíjense bien, internamente vamos a colocar también señales que nos van a permitir guardar los acarreos de salida de cada uno de los sumadores, que en realidad pues voy a utilizar 3 acarreos de salida internas, porque el carry final pues ya es nuestro acarreo de salida. Entonces se generan señales, signal, C1, C2, C3, ¿y de qué tipo son? Pues de tipo de un solo bit. Sí, eso se coloca, recuerden que el signal se coloca, ¿sí?, antes del begin. Entonces, bueno, aquí están las 3 señales que se van a utilizar. Ahora, fíjense bien, recuerden que las variables de entrada de toda nuestra entidad de 4 bits, de sumador de 4 bits, se llaman entrada 1, entrada 2, ¿sí? Entonces, para el bit 0 lo que voy a hacer es a, ¿sí?, le voy a dar el valor de entrada 1, el bit 0. A B le voy a dar el valor de la entrada 2, el bit 0. Cin va a tener Ci, o sea, estas variables que están aquí, ¿sí?, corresponden a los nombres de toda nuestra entidad de diseño de nuestro sumador de 2 números de 4 bits, ¿sí? Y bueno, en suma, ¿sí?, voy a guardar el resultado del bit 0, ¿sí? Y Cout va a ser C1, ¿sí? Es decir, el Cout de aquí, ¿sí?, el Cout va a ser C1. Y pues así voy a ir ligando cada uno de estos componentes. Para el bit 1, ¿sí?, tenemos que si recuerdan que todo esto de aquí adentro es un sumador completo. Al A le voy a dar la entrada 1, que sería la siguiente posición del bit. A B le voy a dar entrada 2, la siguiente posición, sí, que sería la 1 de la siguiente entrada. Y Cin, el acarreo de entrada, pues va a ser, sí, el acarreo de entrada de aquí va a ser la señal C1.
va a ser C1, y a suma lo vamos a mandar a resultado 1, ¿sí? Cout va a ser nuestra señal C2, aquí Cout se la vamos a asignar a la señal C2. Y bueno, finalmente el último, ¿sí? El bit 3, vamos a sumar los dos bit 3, el acarreo de entrada, ¿sí? Va a ser C3, que fue el de salida del sumador anterior. A suma lo vamos a guardar en resultado 3, y Cout, pues ya esta CO ya corresponde a nuestro acarreo final, que sería este de aquí, CO. Y termina nuestra arquitectura. Ahora, este código que generamos nosotros, sí, que es donde tenemos la entidad, sí, la entidad de nuestro sumador completo, o sea aquí, esta estructura, se guarda como otro archivo de VHDL, ¿sí? Y se le da nombre y se le da clic izquierdo. Y se selecciona la opción de Set as Top Module. Ajá. Que lo que significa pues es colocarlo como el módulo principal, ajá, como el módulo de hasta arriba. Entonces, una vez que nosotros realizamos la síntesis, se van a generar estos subarchivos que también son de VHDL, ¿sí? Que son pues ya los sumadores completos para cada uno de los bits. Al realizar la simulación, ¿sí? Aquí tengo el ejemplo, ¿sí? Donde le estoy dando valores a la entrada 1, a todo el número de 4 bits, que sería la entrada 1, el bit 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y al número de entrada 2 también sus 4 bits, ¿sí? Entonces estamos sumando 1, 1, 0, 1 más 1, 0, 1, 1, ¿sí? Que sería esta operación que tenemos aquí. 1 más 1 nos da 10, 0, llevamos 1, 1 más 1, 10, entonces colocamos el 0 y llevamos 1, 1 más 1, 10, el resultado es 0, llevamos 1, 1 más 1, 10, más 1, 11, que tenemos aquí nuestro 1 y un acarreo de salida que vale 1. Y de esta forma pues ya estamos haciendo nuestro sumador de dos números de 4 bits, integrando o mediante sumadores completos. En el siguiente video que voy a colocar, voy a realizar este proyecto en ESC Design Suite para que vean cómo se va haciendo cada uno de los pasos ya en el software. Bueno, por el momento sería todo para este video, chicos. Muchas gracias.